Bienvenidos a su programa Dios y la Ciencia. Mi nombre es Raúl Fernández. Qué bueno es volver aquí a este programa de Casa María del Caminante, en donde las hijas de la caridad de San Vicente de Paul están desarrollando este lindo proyecto. Es así que en Casa María del Caminante queremos atraer muchos caminantes y les invitamos a que ustedes se unan a toda nuestra programación. Como es acostumbrado en nuestro programa, tenemos un invitado muy especial que viene desde Tenjo, Cundinamarca, en Colombia, una población muy cercana de Bogotá. Un país en este momento viviendo una agitación. Así de que quiero que saludemos a Francisco. Francisco, bienvenido nuevamente a nuestro programa Dios y la Ciencia. Raúl, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia. Qué bueno poder estar aquí con ustedes. Y sí, como Raúl lo dice, estamos hoy aquí en Colombia realmente viviendo una situación bastante dramática para muchas personas, bajo precisamente una ideología que está fomentando todo este desorden y este caos aquí en Colombia. Es así, Francisco. En nuestro programa inicial, discutíamos, nos comentabas al iniciar este tema de Dios y la ciencia, lo que está sucediendo en el mundo actual. Es una problemática, y tú nos lo explicabas muy bien, de lo que se está viviendo y especialmente de lo que se vive, la batalla que están librando los jóvenes que van a las universidades, las mentes frescas. ¿Es verdad? Sí, aquí en Colombia pues se está viviendo precisamente un paro nacional. Se creería que están atacando a los jóvenes, que la policía está atacando a los jóvenes, que es un paro pacífico, pero realmente es un producto de una ideología, porque aquí no estamos en la misma situación de Venezuela. Parece que la comunidad internacional le venden que aquí la gente se está muriendo de hambre, que la policía está atacando a la gente, que la pobreza es extrema, y eso realmente no existe. Lo que existe precisamente en este momento es una ideología que se hace pasar por ciencia, la que está causando todos estos desmanes en Colombia. Entonces, ese es el programa de hoy. Queremos mostrar realmente qué es ciencia, qué es ideología y cómo las ideologías socialistas, comunistas, se han presentado como ciencia, están adoctrinando a los jóvenes, quienes hoy han salido a las calles en Colombia para hacer desmanes, dañar sitios públicos, de estaciones, servicios públicos, quemar locales, entrar a bancos y quemarlos con gente adentro, quemar los CAIs, que es donde la gente se resguarda, los policías se resguardan, aquí en Colombia los están quemando, el objetivo con los policías adentro, y como los medios de comunicación pues salen a decir que son manifestaciones pacíficas y están organizados con la comunidad internacional, entonces salen en muchos países precisamente desde gente reunida diciendo que es que el país está atacando a los jóvenes, de diferentes países salen reunidos diciendo que están atacando a los jóvenes, que el culpable es el gobierno que está utilizando la fuerza pública contra las manifestaciones pacíficas, pero es todo al revés. Realmente los jóvenes son los que están atacando a los policías, los están quemando, los están matando, y entonces pues los policías tienen que defender a los bienes públicos, tienen que defender los bienes privados, tienen que defender a la gente que está laborando, que va por las calles, y entonces pues los policías también pues cometen algunos desmanes porque los están masacrando a los policías. Entonces se están defendiendo, entonces están generando un caos a través de un adoctrinamiento de los jóvenes y los niños en los colegios, precisamente con esta ideología socialista y marxista, para que los jóvenes salgan a marchar, los tienen adoctrinados, haciéndoles creer que
el gobierno es el culpable de todo, hasta que llueva o que no llueva, el gobierno es el culpable. Si metió un gol un futbolista, entonces el gobierno es el culpable, si no lo metió también, mejor dicho, cualquier cosa. Buscan cualquier pretexto para que estos jóvenes salgan a las calles y precisamente están apoyados por toda la izquierda de Colombia y ya se unió a este paro, se unió los entes armados y dijeron que iba a ser un paro armado. Entonces ya se unió el ELN y la FARC y están haciendo retenes, no están dejando que llegue las comidas, que llegue la gasolina a los pueblos más pequeños. Esto los medios de comunicación no dicen nada, no están dejando que las ambulancias circulen, no están dejando que el oxígeno llegue a los hospitales donde están los enfermos de COVID. Esto los medios de comunicación no lo dicen, los medios de comunicación acá solamente dicen que son unas manifestaciones pacíficas y que la policía es la que los está atacando y la comunidad internacional los apoya en eso. Entonces la situación... Perdona que te interrumpa, es una situación que desde aquí en Estados Unidos la conocemos muy bien. Es muy fácil entenderla para nosotros porque el año pasado precisamente pasábamos por una situación muy similar en donde enviaron manifestantes de diferentes grupos de izquierda y estos grupos están actuando de la misma forma. Pero quiero decirte que ellos no actúan solos, como lo mencionabas. Ellos definitivamente están actuando bajo el respaldo económico de grupos poderosos, de una élite muy grande que viene desde el exterior. Y esto hay que verlo bien serio, porque quieren cumplir con una agenda destructiva, de acabar economías. Y esta es una situación que tenemos que enfrentarla. Ya no tienen la vergüenza de invitar a la juventud, como tú mencionas, de invitar a la juventud a que salgan a las calles, porque le están diciendo que es la oportunidad de hacerse sentir. Claro, están llevándose como borreguitos a las mentes jóvenes que cuando les están enseñando la ciencia en las universidades, los confunden. ¿Es correcto? Y es cuando empiezan. Perfectamente. Eso es lo que a mi modo de ver también estoy viendo. Perfectamente, desde ciencias como la sociología, como la psicología, como la antropología, como la economía también, están influenciando a los jóvenes con ideologías. Estas ideologías pues provienen del marxismo, de la revolución, de cómo se hace un proceso revolucionario apoyado con la propaganda y el adoctrinamiento, y precisamente ese es el tema de hoy. Vamos a ver cómo están utilizando los grupos de izquierda la ciencia y están introduciendo las ideologías como si fueran una verdad a los jóvenes, quitándoles sus creencias religiosas y fomentándoles precisamente la violencia, el odio y la lucha de clases como si fuera la verdad y el camino correcto para cambiar el destino de una nación. Entonces hoy vamos a ver cómo se divide la ciencia, qué es la ciencia y cómo pues estas personas están manipulando algunas ciencias sociales para introducir a los jóvenes precisamente en el odio, el rencor y ser parte de una guerra donde ellos también están muriendo y se vuelven carne de cañón. Entonces vamos a comenzar viendo precisamente cómo Mario Bunge, un físico y filósofo de la ciencia argentino, nos dice qué es la división de la ciencia. ¿Por qué vamos a ver esto, la división de la ciencia? Porque es que aquí vamos a ver qué es ideología, qué es ciencia y qué son ciencias sociales. Entonces vamos a ver cómo Mario Bunge pues, nos describe qué es la ciencia y cómo se divide la ciencia. Entonces traje un pequeño video para que primero veamos qué es la ciencia, porque la ciencia ni siquiera es algo que sea absoluto y definitivo, sino que es falible, que quiere decir que está susceptible de cambio todo el tiempo. La ciencia cambia todo el tiempo y además si es ideología peor, porque ya ni siquiera es ciencia, sino que ahora es una ideología, que es una posición subjetiva de la realidad de unos pensadores y se la quieren implementar en los jóvenes a través del odio y el rencor para que ellos creen estas revoluciones en los países y destruyan a tanta gente porque hacen quebrar mucha gente. Entonces vamos a ver cómo Mario Bunge nos explica qué es la división de las ciencias para que entendamos cómo se llega a la ideología y cómo la ideología está destruyendo países como Colombia en este momento. Entonces vamos a ver el primer video de qué es la ciencia.
Hoy, que tenemos cada vez más afán de conocer el lugar en el que habitamos, el ser humano siempre ha querido comprender el mundo que le rodea. Y para entender todos estos hechos está la ciencia. Pero entonces, ¿qué es la ciencia? La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento o saber de múltiples campos. Dentro de ella podemos distinguir dos grandes grupos: las ciencias formales, que incluyen la lógica y las matemáticas, y las ciencias empíricas, que son las ciencias sociales, que incluyen la historia, economía, antropología, y las ciencias naturales. Aquí tenemos la física, química, biología, botánica, etc. Ahora bien, pero entonces, ¿qué tienen que ver, por ejemplo, la física y la economía, si acabamos de decir que las dos son ciencias? La respuesta es muy simple. El método empleado para estudiarlas es el método científico. ¿Y qué es el método científico? Aunque existen distintas variantes dentro de él, vamos a mostrarlo con un ejemplo. Pongamos que nos preguntamos si la Tierra es redonda o plana. Planteamos entonces la siguiente hipótesis. Si navegamos en línea recta por el océano, suponiendo que la Tierra es una esfera, cuando pase un determinado tiempo volveremos a pasar por el mismo punto. A continuación realizamos el experimento. Nos montamos en un barco y navegamos siempre en la misma dirección. Un día nos damos cuenta de que hemos pasado por el mismo lugar del que partimos. Como en este caso sí que se cumplieron nuestras predicciones, llegamos a la conclusión de que la hipótesis era cierta y de que la Tierra es redonda, dando por finalizado el método. Pero pongamos por ejemplo que más tarde viene otro científico y que tras realizar una serie de experimentos llega a la conclusión de que la Tierra está algo achatada por los polos y que nuestras conclusiones no eran del todo correctas. Esto nos lleva a decir que la ciencia no es una verdad incuestionable, sino una forma determinada de explicar la realidad. Es muy importante saber que la ciencia es susceptible a ser refutada por cualquier persona, en cualquier parte del mundo. De esta manera, si unas conclusiones de un experimento no se consiguen falsar, a la hipótesis planteada se le llama ley. Por lo tanto, vemos como la experimentación, tanto por observaciones directas, estadísticas o mediciones con instrumentos, es el elemento clave que caracteriza a la ciencia. Entonces, si recopilamos todas las conclusiones obtenidas por todos los experimentos que se han hecho a lo largo del tiempo, obtenemos unas reglas universales que nos permiten predecir cómo actuará algo de antemano, con lo que podremos avanzar para seguir conociendo nuestro apasionante universo. Hola. El día de hoy le hablaremos de la clasificación de las ciencias. ¿Qué es la ciencia? ¿Cuál es su organización? Pues bien, la ciencia proviene del latín scientia, que significa saber. Es un sistema ordenado de conocimientos que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Para Mario Bunge, la ciencia es un conjunto de ideas racionales, verificables y falibles. La ciencia es tan diferente, es por ello que se determina su clasificación guiados por la teoría de Platón, Aristóteles, Carnap y Mario Bunge. Actualmente, los objetos que conocemos son múltiples y por lo tanto pertenecen a múltiples campos del saber. Esto da origen a que la ciencia deba clasificarse y diferenciarse entre sí, ya sea por su objeto, método o finalidad. Una clasificación generalmente usada es la propuesta por el epistemólogo alemán Rudolf Carnap, en donde se dividen en dos grandes grupos, las ciencias formales y las ciencias fácticas. En las formales tenemos la matemática y la lógica. Por otro lado, en las ciencias fácticas encontramos a la química, la física y la geografía. Las ciencias formales o ciencias ideales son aquellas que trabajan con formas y no con objetos reales, es decir, con objetos ideales que son creados por el hombre y existen en su mente. Son obtenidos por la abstracción. La lógica y la matemática hacen parte de esta. Este tipo de ciencias son de corte analítico, no validan sus teorías y conocimientos mediante la experiencia o la observación del mundo real, sino mediante el estudio de las reglas de pensamiento como las preposiciones, axiomas, definiciones e inferencias. Su método, por ende, es el deductivo. Las ciencias fácticas o empíricas son un conjunto de disciplinas que se basan en la experimentación para comprender los hechos. A través de un método y un orden específico, crean representaciones lo más cercanas posible a la observación y comprueban la similitud entre la realidad o naturaleza con lo mental. Su objeto de estudio son los hechos y el método utilizado es el científico.
Entre ellas encontramos la biología, la física, la geografía y la lingüística. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos veremos en la próxima. Bueno, aquí podemos ver que la ciencia, como nos lo explicaron, es totalmente falible, que quiere decir que la ciencia puede ser refutada completamente, incluso hasta sus leyes, porque la ciencia saca ya unas leyes como la ley de la gravedad, pero ellas también incluso pueden llegar a ser refutadas, porque siempre la ciencia va a estar evolucionando y va a estar mejor. Entonces el conocimiento de la ciencia no es absoluto ni definitivo. Mario Bunge, que es el que nos divide la ciencia, nos las divide en las lógicas, que son las formales, y las fácticas. Las fácticas son las que se pueden comprobar. Dentro de las fácticas pues están unas que se pueden comprobar en el laboratorio, que es como la química, que es como la física, la biología también de cierta manera se puede comprobar, pero también dentro de las fácticas están las ciencias sociales, y esa es en este punto donde nosotros queremos mostrar dónde viene la ideología, porque las ciencias sociales realmente pertenecen a una cultura, son más bien cultura, son consensos culturales a los que llegan las personas. O sea que no provienen de un experimento, no provienen de un experimento en un laboratorio, no se puede comprobar, sino que incluso el principio de las ciencias sociales, según la Escuela de Frankfurt, es el estudio de las posiciones filosóficas de otros pensadores sociales. Y entonces los estudiantes lo que tienen que hacer es investigación y comprueban si las ideologías de los pensadores y las posturas subjetivas de los pensadores filosóficos que hablan acerca de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, pues son ciertas o no son ciertas. Entonces, pues realmente, dentro de las fácticas, las que no se pueden comprobar y no tienen un método científico, pues son las ciencias sociales, que es la sociología, la política, la economía, el derecho, pertenecen más a la cultura. No sé si Jaime Andrés tenga acá también una gráfica donde Mario Bunge nos muestra la diferencia de las ciencias y cómo considera que las ciencias sociales son cultura, es decir, son consensos culturales, son conocimientos subjetivos que ha tenido el ser humano acerca de la realidad. Subjetivo quiere decir que proviene de lo que yo creo que es, no de una investigación ni de un método científico. Entonces, las ciencias políticas, las ciencias sociales tienden a confundirse con la ideología, porque realmente no hay ningún método para separar ninguna de la otra actualmente. Entonces, es aquí donde entran las ideologías como el marxismo, como la lucha de clases, a imponerse en las universidades, en los colegios, como si fuera una ciencia. Y realmente no es una ciencia, es una postura cultural, es una postura subjetiva, es un sentimiento personal de unas personas que lo han convertido por decirlo así, en una teoría, y entonces las tratan de aplicar en los diferentes pueblos. Y hoy Colombia está siendo víctima de la ideología marxista, del adoctrinamiento de jóvenes en las universidades y colegios, de creer que la violencia es el camino correcto para lograr una lucha de clases y lograr un cambio en el Estado. Entonces, las ideologías dicen que hay que luchar contra la hegemonía, contra el poder. Entonces, luchan contra el Estado, y entonces pues el Estado pues tiene que garantizar los derechos de todos los ciudadanos y pues tiene que sacar la fuerza pública. Y entonces ahora dicen que la fuerza pública está atacando a los jóvenes, siendo que los jóvenes son los que están destruyendo las estaciones de Transmilenio, los buses, los comercios, están paralizando la llegada de alimentos a los diferentes pueblos. Un amigo que tiene una granja de cerditos, pues se le están muriendo ya los cerdos porque no le ha llegado el concentrado para poderlos alimentar. Están teniendo que matar muchos animales dentro de sus mismas jaulas, porque no las pueden llevar a los sitios para que las puedan distribuir. Entonces, estas ideologías, y realmente es cultura y posiciones de ciertas personas, como si fuera una verdad, 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 como si fuera una verdad,
eso es lo que es el confinamiento de los que son los agresores y comiencen a destruir el país y comienzan después a mostrar a la comunidad internacional que es la policía y el gobierno la que está reprimiendo la manifestación. Francisco, interesante tu punto de vista y me alegra mucho conocer estos detalles. Yo también estoy aprendiendo a través de estas exposiciones, como lo dije en el primer programa. Yo le quería comentar a nuestra audiencia, a nuestros caminantes que están siguiendo esta programación de Casa María Caminante, que en este tema de Dios y la ciencia se pueden referir a los capítulos anteriores, porque en el primero Francisco mencionó muy bien lo que es la problemática, lo que él estaba refiriendo antes, al enseñarle a los muchachos de las universidades, a las mentes jóvenes, unas situaciones confusas que por supuesto están distorsionando y en ellos está existiendo una confusión muy grande y por supuesto no se habla de Dios, por el contrario, se hablan de ateos, que es nuestro tema, Dios y la ciencia, ¿no? De Dios no se habla y por el contrario se ataca la religión. En el segundo tema del segundo video, para que ustedes puedan referirse al anterior, Francisco nos explicaba de una realidad compleja. ¿Cuál es la verdadera realidad? ¿Cuál es la verdad que nos están presentando? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Y hoy en día tú estabas explicando algo de una situación que se está viviendo actualmente. ¿Cuál es esa realidad? Porque hasta los mismos medios de comunicación apoyan y aseguran de lo que está diciendo Francisco, de que la verdad es que sí, es culpa de un gobierno, que es culpa de la policía, cuando ellos son inocentes también y están siendo acorralados y mostrando lo que no es la realidad, mucho menos la realidad de Dios. Dios no actúa de esa forma. ¿Es correcto, Francisco? Es correcto. Es que estas ideologías parten del principio de creer que no existe un orden en la naturaleza, que no existe un Dios, entonces que no existen reglas morales ni éticas. Se cree que el hombre es un superhombre, que era lo que proponía un filósofo que fue el que influyó a Hitler y a algunos rusos para que ellos crearan estados totalitarios y estos estados totalitarios pues hicieran con la gente lo que quisieran, como fue Hitler o fue Mussolini o fue Stalin también. Entonces, como parte de un principio que no existe un orden, sino que el hombre es el que tiene que crear el orden, entonces crean todas estas ideologías de creer que la violencia es el camino para conseguir mejor calidad de vida para todos, desconociendo totalmente las enseñanzas de Jesús que nos dicen que hay una providencia divina y que esa providencia quiere decir que hay un orden dentro de la realidad, que cuando el hombre cumple con las normas que ya están dentro de la realidad, que es amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, que es amar a Dios sobre todas las cosas, cuando nosotros comenzamos a cumplir estas normas que Dios nos muestra, nos revela, podemos entrar dentro de un orden que nos va a llevar al bienestar para todos. Es el reino de Dios, es lo que Jesús nos viene a anunciar a nosotros. Busquen primero el reino de Dios y el resto se les va a dar por añadidura. Y no es algo en el cielo solamente. Jesús hablaba de cosas físicas aquí en la tierra. Miren cómo las aves no cosechan ni guardan en graneros, sin embargo su Padre Celestial las alimenta. Jesús nos está hablando que hay unas reglas y unas normas dentro de la realidad para los seres racionales. Y esas reglas y esas normas es amar al prójimo, es tener buenos pensamientos, es pensar en servir al prójimo, es estar en disposición de ayudar a los demás. Cuando hagamos eso, vamos a encontrar el reino de Dios. Pero lo que proponen estas ideologías es como si fuera una rebelión del demonio. Proponen lo contrario a Dios. Dicen que el odio, que la guerra, que la muerte, que el miedo es lo que va a traer unos estados sociales como el comunismo o como lo que hizo Hitler, que esos estados de imposición, de miedo, de terror, son los que van a crear realmente el bienestar para todos.
Y ellos mismos buscan ese bienestar a través de la violencia, por eso es la guerrilla. Son guerrilleros, son terroristas, son personas que utilizan la fuerza y la violencia supuestamente para llegar a un bienestar para todos. Y lo que siempre podemos ver es que se convierten en dictaduras que realmente someten al pueblo y comienzan a masacrarlo de una manera indiscriminada. Sí, es triste ver, pero esa es la realidad de lo que está sucediendo. Es triste ver lo que está pasando, pero hay que enfrentarnos a esta realidad. Y así como tú mencionabas, es solamente el Dios poderoso el que puede poner su mano en este momento. Así de que no sé qué más tengas que añadirnos en el programa de hoy, Francisco. Estás en el micrófono. Bueno, es que la gran maravilla también es que la ciencia, como es un acercamiento a la realidad, resulta que sí hay unas ciencias que sí tienen un método y que no provienen de una simple ideología o una posición subjetiva de un ser humano, como es el marxismo, sino que la ciencia sí tiene unas ciencias exactas y un método. Y resulta que la ciencia está apuntando a que la realidad, la creación de Dios, es compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que esas ciencias que nosotros hemos creado como cultura, que provienen de lo que nosotros creemos que puede ser, pues hoy en día, a través de entender la complejidad de la realidad, podemos comenzar a darnos cuenta que sí existe una providencia de Dios. Podemos comenzar a descubrir que esa providencia de Dios tiene relación directa con las matemáticas, con la física, con nuestras emociones, con lo que pensamos, con lo que hacemos, con la manera como nos organizamos socialmente, con la manera como nos relacionamos con la misma naturaleza, con los animales. Entonces resulta que la complejidad de la realidad comienza hoy a mostrar que sí existe la providencia divina y que el camino es el amor, que el camino es el servicio, que el camino es la comprensión de los demás seres humanos. Es decir, lo que está demostrando la ciencia es que las enseñanzas de Jesús son reales, que Jesús realmente era el Hijo de Dios y nos vino a mostrar y a revelar sus leyes para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Es decir, el reino de Dios comienza a dejar de ser una creencia, como lo han querido planteárnoslo los científicos actuales. Dicen, es que ustedes creen en un Dios, otros creen en otro Dios. No, pues es que nuestro Dios sí está de acuerdo con las leyes naturales y las leyes exactas. O sea que la providencia divina comienza hoy en día a vislumbrarse, y comienza a vislumbrarse que el amor al prójimo, el servicio desinteresado por el prójimo, realmente es el camino para estar alineados con la naturaleza, con los demás seres humanos y con la vida eterna. No hay otra explicación. Qué bonito. Y tú lo has dicho muy claramente, Francisco. El tema es interesante, para muchos será complejo, pero como lo has expresado, yo creo que la gente está entendiendo perfectamente. Así como desde el primer programa te lo dije, Francisco, hablemos clarito y como si fuera yo otra persona más de a pie. Así es de que me alegra muchísimo esta explicación. ¿Quieres darnos algún adelanto de lo que podría ser el siguiente programa, el próximo jueves? O lo dejamos en suspenso. ¿Qué quieres hacer? No, podemos, como el gran descubrimiento actual de la ciencia es que realmente puede existir una providencia de Dios, una providencia divina. Vamos a hablar más acerca del tema, vamos a ver cómo las ciencias diferentes, desde diferentes ángulos, se están acercando a la providencia divina, desde la biología, desde la física cuántica, desde la economía, desde la ecología, todas están descubriendo lo mismo. Están descubriendo que el amor al prójimo, que amor a nuestro creador y a lo creado, es el camino correcto para encontrar el bienestar para todos y la vida en abundancia. Extraordinario va a ser esa parte tuya dentro de este programa, porque ya ahora vamos a ver concretamente en el próximo programa cada una de estas divisiones de la ciencia que acabamos de ver hoy. Para quienes hemos estudiado la economía y un poco de ciencias sociales,
creo que vamos a entender todavía más en profundidad cómo fue que nos dieron un adoctrinamiento inicial y cómo nos querían confundir. Esa es la gran tarea para todo el mundo, para todos los que estamos escuchando esto. Que no nos dejemos confundir, que ayudemos nuestra juventud principalmente, para que no la dejamos, no se dejen confundir. Y como sea, no dejarnos invadir de alguien que está muy oscuro. Porque aquí lo que entra también a actuar es un mundo muy oscuro que está queriendo hacer mal grande dentro de la población. ¿Es correcto, Francisco? Es correcto, así es. Eso es lo que vamos a seguir viendo y escudriñando más a fondo. Bueno, sin nada más por el momento, queremos invitarlos a todos a que continúen con nuestra programación de Casa María del Caminante. Y por qué no, si les gustó el programa, háganos sus comentarios, suscríbanse, inviten a otros caminantes. Queremos atraer muchos caminantes a Casa María del Caminante dentro de nuestra variada programación. Si está para bien ustedes, si ha gustado el programa, nos va a complacer todavía mucho más. Y si está para bien que ustedes nos apoyen de alguna forma, estos programas cuestan y representan un desgaste monetario. Si lo pueden hacer, les dejaremos próximamente los enlaces para que ustedes sepan a dónde pueden dirigirse para hacer su correspondiente. Gracias, Francisco, y a todos, muchas gracias. A ustedes, Dios los bendiga a todos.